Chile ya suma más de 2.000 contagiados con el COVID-19. Según el último balance, bueno, en verdad voy a corregir de inmediato, 201 contagiados tenemos en Chile, 201 contagiados hasta ayer, ¿verdad? Bueno, según ese balance, 9 pacientes permanecen hospitalizados por esta patología y 3 conectados a ventilación mecánica, pero fuera de riesgo vital. Se espera que el pic de casos, según la autoridad, se produzca a fines de abril y principios de mayo. Queremos hablar sobre este escenario. Estamos en contacto con Elia Molina, decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago, exministra de Salud también. ¿Cómo le va, Elia? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias a ustedes por compartir e invitarme. Sí, bueno, tenemos mucho que conversar. En primer lugar, como ex ministra de Educación, como también profesional de la salud, ¿cuál es su impresión de lo que está ocurriendo? Fíjese que ayer conversaba con algunos colegas que se han dedicado especialmente a cubrir salud en los últimos años. Y había una discusión y decían, oye, pero si cuando fue el H1N1 en 2009 también teníamos muchos casos, hubo hartas muertes, pero los datos demuestran que el COVID-19 ha tenido un impacto en los 3 primeros meses realmente brutal en el planeta. Bueno, es cierto. O sea, creo que también la experiencia que tuvimos con el H1N1, fiebre porcina conocida, fue muy fuerte, fue muy importante, pero la gran diferencia es que teníamos vacuna y teníamos tratamiento antiviral relativamente probado. Y en ese sentido teníamos esa tranquilidad y pudimos abordar la epidemia con muchas más armas que lo que estamos haciendo ahora. Estamos frente a un virus bastante desconocido en su manera de desarrollarse socialmente y ha tenido distintos comportamientos en distintos países. No tenemos vacuna y no tenemos tratamiento específico. Esa es la gran diferencia. Elia, a su juicio, ¿cuál es el principal desafío que tiene Chile? Bueno, todo el planeta está desafiado, pero nosotros, en nuestro contexto, ¿a qué me refiero? En términos de nuestra envergadura y capacidad instalada sanitaria y también en la fecha en que nos llega esto, porque estamos entrando a otoño-invierno. Bueno, el desafío es súper grande, es un desafío mayor, porque primero que nada llegó muy temprano, a diferencia de la influenza y otros virus que afectan al sistema respiratorio, que habitualmente nos llegan al final del otoño y en el invierno hacen su pic. Hoy día llega un virus que prácticamente todavía estamos en verano, no hemos empezado ni siquiera el otoño. Entonces tenemos un largo periodo en lo cual estamos esperando que el pic de la enfermedad la tengamos a fines de abril. O sea, tenemos un periodo largo en el cual tenemos que enfrentar la posibilidad de tener muchos casos, y para eso la verdad es que es donde ustedes han estado hablando y todos los expertos han estado diciendo que la gran esperanza la tenemos en que nuestra población, como lo ha hecho en otras oportunidades y en otros casos de epidemia, sea obediente, haga caso a la autoridad sanitaria, sigue específicamente las instrucciones que se están dando con respecto al autocuidado individual y también a cómo, cuidándonos individualmente, somos capaces de cuidar al resto y de evitar el exceso de propagación de este virus. Y por eso que es tan importante hoy día mantener el máximo de cuidado, la distancia social y todas las indicaciones claras, precisas y concisas que son las que tiene que dar la autoridad sanitaria todos los días. Sí, acá también se enfrentan una serie de dificultades a la hora de tomar las determinaciones, de tomar las medidas. Hay algunos países que han dejado de lado cualquier tipo de consideración económica. Imagino yo que otros gobiernos también evalúan que cerrar prácticamente el país, cerrar las ciudades, les va a generar un impacto profundo en diversos aspectos, pero han priorizado la distancia social real. Algunas autoridades locales especialmente están pidiendo que aquí en Chile ya se tomen determinaciones en ese sentido, en términos territoriales o de sistema de transporte. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, primero decir de que si nosotros miramos lo que ha estado pasando en Europa, bueno, primero en China y en los países orientales donde parte esta epidemia, pero viendo Europa, que es quizás más cerca a nosotros,
no nos queda a nosotros más que realmente considerar seriamente la posibilidad de tomar las medidas más extremas. Si bien pueden tener un alto impacto económico, el impacto económico de la muerte, de la enfermedad, del colapso de los sistemas de salud, también es muy alto. Yo creo que si uno tuviera que poner en una balanza, ¿no es cierto?, el costo económico versus el costo social y el costo de las muertes y de la enfermedad, no hay dónde perderse y tenemos que optar por la gente y por la salud de las personas. ¿Qué le parecen las medidas que se han tomado, por ejemplo, para el refuerzo de nuestra capacidad instalada? Porque ahí hay un desafío que es tremendo. Ayer escuchaba al subsecretario de Redes Asistenciales y decía, bueno, estamos tratando de superar las 40.000 camas. Para eso, además de hospitales modulares, de armado rápido, se está, por ejemplo, arrendando centros de evento y se está negociando con hoteles. Espacio Riesgo, el caso ya confirmado. ¿Está en el camino correcto? Bueno, el camino correcto es aumentar lo más posible las camas disponibles, porque la verdad es que los pacientes que deben hospitalizarse en el caso de coronavirus son pacientes críticos, por lo tanto lo que se requiere es tener camas críticas, que tengan posibilidad de usar respirador, de tener pacientes intubados, de tener cuidados intensivos, porque camas críticas es eso, son camas de cuidado intensivo. Y en la medida de que seamos capaces como país de poder poner los pacientes que tengan niveles de gravedad menor y desocupar los hospitales y dejarlos, ojalá exclusivamente para los pacientes de coronavirus, podríamos tener una posibilidad de evitar el colapso. El colapso en el sistema de salud no necesariamente implica que nuestro sistema de salud sea malo, ni mucho menos. Es que la verdad es que no está preparado para esta avalancha probablemente que vamos a tener de pacientes que van a requerir cama crítica, y hoy día en algunos países de Europa no solamente han colapsado, sino que tienen que estar eligiendo realmente por qué pacientes se deciden a ponerlo en los cuidados intensivos y qué pacientes prácticamente los dejan morir. Y eso a mí me parece que es una irresponsabilidad y es una situación que nosotros podemos evitar. Podemos evitar los contagios cerrando las ciudades, teniendo las más extremas medidas de seguridad para evitar el contagio y, por supuesto, aumentando las camas. Si eso es en el espacio riesgo, no sé si es el lugar más adecuado, si es el lugar más solventable económicamente. No, la verdad es que no conozco cómo se han hecho esos arreglos, pero si la autoridad sanitaria ha considerado que es un espacio que sirve, bienvenido sea. Bueno, precisamente el gran problema que ha generado esta pandemia a nivel internacional en países más desarrollados que el nuestro es lo que usted describe. La inmensa avalancha por demanda de atenciones hace que cualquier sistema instalado colapse. Y por eso se habla tanto de bajar la curva, de frenar el incremento de contagios masivos. ¿Qué explicación le da usted a que la autoridad aún no tome esas determinaciones mayores como cierre al menos de ciudades o de algunas comunidades que ya presentan focos o brotes importantes? Por ejemplo, Chillán, con 26 casos, en Ñuble, por una situación bastante particular en un gimnasio, pero en definitiva 26 casos. ¿Qué consideraciones se toman? Porque uno imagina que el gobierno, ellos también trabajan con un panel de expertos, con profesionales entendidos en infectología y en fin. Bueno, si usted escucha la opinión de los infectólogos, de la Sociedad de Infectología, de la gran mayoría de los expertos, todos están inclinados a que se tomen las medidas más extremas posibles. O sea, si bien pueden parecer exageradas, la experiencia en Europa, en Italia, en España, ha demostrado que si ellos hubieran tomado medidas extremas a tiempo, no estarían viviendo el caos sanitario que están viviendo hoy día. Sí, perdón que le interrumpa, pero precisamente apunto a eso, porque lo que pasó el domingo fue llamativo. O sea, en la discusión de la suspensión de clases, cuando aparece una experta, vocera de precisamente el panel de expertos que asesora a Palacio, diciendo que no era necesario en ese instante aún la suspensión de clase, ¿cómo se explica eso entonces? O sea, ¿hay opiniones diferentes dentro del mundo científico?
Yo creo que no. Yo creo que ese día que donde hubo dos opiniones tan diversas emanadas del mismo gobierno prácticamente a la misma hora, es un tremendo error en el sentido que es confundente. Pueden haber opiniones, las epidemias van cambiando de hora a hora, de día a día, y se tienen que ir cambiando las conductas y probablemente hubo ahí un movimiento de los alcaldes, donde se trabajó con el presidente, con el ministro, y en otro lado estaba la subsecretaria con el equipo de expertos, y hubo una opinión contradictoria que realmente yo creo que es un error comunicacional que no debe volver a repetirse, porque si hay algo que se necesita en estos momentos de crisis sanitaria, de pánico colectivo, es que haya una vocería clara, precisa, concisa, oficial, creíble, y ojalá 2 o 3 veces al día haya un comunicado oficial que sea el que haya que escuchar y el que haya que seguir. Porque si usted ve las redes sociales, escucha distintos medios, cada uno dice lo que le parece, aparecen muchas fake news. El país necesita una comunicación directa y en ese sentido creo que eso fue un grave error comunicacional, porque siempre hay opiniones disidentes, incluso en el mundo científico. Pero el Estado tiene la obligación de dar una visión clara, única y no contradecirse, porque eso genera gran confusión. Y en momentos de susto, de momentos de mucha expectación y de mucha incertidumbre, que eso también se note en las vocerías oficiales es muy fuerte. Sí, acá hay dos visiones, por ejemplo, a la hora de tomar determinaciones más estrictas. Una es vamos paso a paso y la otra es hagamos la pérdida de inmediato. Hay países que frente al argumento del distanciamiento social definitivamente han cerrado países completos, ciudades completas, incluso deteniendo el sistema de transporte porque señalan que es muy contradictorio hablar de distancia social si te tienes que meter a un bus o a un vagón de metro, es imposible cumplirlo. ¿Estamos ya en ese momento de tomar ese tipo de determinaciones tan drásticas? Mire, en salud pública, uno de los principios básicos de la salud pública es que las conductas que se tomen frente a emergencias sanitarias tienen que ser anticipatorias. No hay que esperar reaccionar a lo que está pasando, sino que hay que prevenir lo que ya se ha visto que ha pasado en otros lados. Creo que hoy día están muy arrepentidos algunos países de Europa por no haber sido más drásticos, más rápidos y más eficaces en su estrategia. No tenemos que esperar que haya muchos muertos ni que haya una tragedia colectiva. Creo que tenemos que evitar eso, y si para eso a lo mejor tomamos medidas que parecen exageradas, a mí me parece que es la obligación del Estado llevar la protección al máximo y ser absolutamente anticipatorios para evitar que aquello que ha ocurrido en otros países ocurra en Chile. Nosotros hemos sido excelentes controladores, por decirlo de alguna manera así, de epidemias. En todas las epidemias que hemos enfrentado, el cólera, el H1N1, hemos tenido menos casos, menos muertes y mucho mejor resultado que otros países porque hemos sido anticipatorios y porque hemos actuado en forma adecuada y coherente y con un sistema de salud creíble. Elia, finalmente, ¿cuáles son las medidas que se han sido acertadas? Porque sí, ha habido una serie de hechos que hablan de una anticipación sanitaria de Chile observando la experiencia mundial. Teníamos una ventaja, estábamos mirando lo que pasaba desde Asia, luego Europa y luego a las Américas. Acá se formó un comité ad hoc desde prácticamente principios de enero. Luego también se aceleró la importación de vacunas contra la influenza. La campaña de vacunación se anticipó. Ya tenemos a mucha gente vacunada. Ha habido también un comportamiento ciudadano bastante adecuado, tomando en consideración las recomendaciones. Es cierto, la población chilena siempre ha sido una población que ha acatado en forma bastante coherente las indicaciones sanitarias que ha dado el sistema de salud, el gobierno en las distintas etapas. Creo que hoy día no es un momento de diferencias políticas, no es un momento de intereses mezquinos, no es un momento de ocupar, ¿no es cierto?, argumentos de las fallas que ha tenido el Estado, el gobierno, el ministerio para fines políticos. Así que yo digo que en general, y lo he dicho en otras oportunidades, creo que el Ministerio ha tomado las decisiones correctas.
Ahora, nada es perfecto y siempre se van a poder reconocer errores en un proceso que es de día a día, de hora a hora. Creo que básicamente hoy día se espera del gobierno que siga las indicaciones, no solamente del grupo de expertos, que es un grupo de grandes expertos y de gente muy valiosa, sino que también el otro día tuvimos una reunión en La Moneda con el presidente, con el ministro, con el colegio médico, y ahí fue muy clara los aportes que distintas instancias pueden hacer, y creo que en la medida también de que el gobierno no solamente esté trabajando con una élite, sino que además con entidades que representan al mundo social, a los gremios, a la sociedad científica, las organizaciones sociales, donde las personas también puedan ser parte con su opinión, con su sensibilidad, con sus propuestas, que también son importantes. Creo que vamos a poder avanzar y vamos a poder vencer o detener, aplanar la curva, como se dice, y que no tengamos las graves consecuencias que ha tenido en otros países. Sí, lo último, usted estuvo a cargo del Ministerio de Salud, usted fue autoridad central, usted tuvo esa responsabilidad con aciertos y errores. ¿Qué pasa para una autoridad central cuando se comienzan a tomar decisiones antes por parte de gobiernos locales? Por ejemplo, los alcaldes acá se han ido anticipando y ayer frente a ese escenario, por ejemplo, hubo una voz diferente. Joaquín Lavín en la tarde apareció en un punto de prensa ante el tema del cierre de los comerciales y qué sé yo, y dijo: mire, ¿sabe qué? Nosotros ya actualizamos la ordenanza, lo podemos hacer, pero vamos a esperar mejor tomar decisiones conjuntas para no ir por goteo, para que no se produzca esa situación. ¿Cómo ve usted ese análisis? Bueno, mire, cuando se está frente a una tormenta, frente a una situación apremiante y donde no se sabe exactamente lo que va a pasar, muchas veces las personas que están más en sintonía con las personas, que es el caso de los alcaldes, toman decisiones, y a mí me parece que son probablemente decisiones aceptadas, pero no me parece que tengamos distintas acciones, distintas formas de actuar dependiendo del territorio geográfico o de las características del alcalde. Yo apoyo las decisiones que los alcaldes han tomado, creo que son adecuadas, pero a mí no me cabe duda que eso requiere una coordinación, un comité central de crisis, donde estén representados los alcaldes, donde estén representados, por eso le digo, abrir el espectro de los actores en la toma de decisiones, pero que la decisión la tome y se transmita en una sola voz, que tiene que venir del Ministerio de Salud y del gobierno directamente. Muy bien, Elia Molina, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes. Que esté muy bien. Gracias a ustedes. Muy importante la comunicación social hoy día. Por supuesto que sí, pues ahí estamos todos haciendo nuestro trabajo con mucho gusto. Gracias, que esté muy bien.